Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, profesor universitario y periodista, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Un invierno sin gas amenaza a Europa. Las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea por la invasión a Ucrania actuarán como un boomerang porque Europa se prepara para enfrentar un invierno más duro de los últimos 70 años, sin gas para la calefacción, con electricidad restringida y parte de su industria paralizada. El impulsor de las medidas tomadas por la Unión Europea ha sido la OTAN, alianza militar donde el que decide es Estados Unidos, que tiene bases militares en casi todos los países de Europa y que no sufrirá los estragos de las sanciones impuestas a Rusia. Esto puede llevar a que muchos países comiencen a condenar las sanciones a Rusia, como ya lo está proponiendo el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien ha señalado que la Unión Europea no debería estar con Ucrania, sino entre Rusia y Ucrania. Además agregó que Bruselas no es el jefe de Europa y que Hungría es una nación soberana e independiente que participa en todas las decisiones que se toman dentro del bloque comunitario y si en algo no está de acuerdo, lo dice. Con relación a las sanciones impuestas a Rusia, especialmente en el campo energético, ha señalado que si no son buenas decisiones, puede evitarlas, porque en el caso del petróleo y gas ruso, su país depende del 90% de lo que importa de Rusia. Hay otros países, incluyendo Alemania, que dependen en gran parte del gas ruso y la Unión Europea ha llegado a los límites del gas adicional que puede comprar de fuentes no rusas. Sin gas, Europa se enfrenta a una gran incertidumbre porque incluso si lo hubiera, muchas familias no tendrían los recursos para comprarlo porque el precio se ha elevado mucho. El problema es que, si bien los precios del petróleo han regresado al nivel que tenían antes del conflicto, el precio de gas ha subido más de 4 veces al precio que tenía antes de la invasión a Ucrania y las sanciones que unilateralmente le impusieron al país eslavo. Esto va a generar un malestar en casi todos los países y las desigualdades sociales se van a hacer más evidentes. Las familias con menores recursos van a sufrir y padecer un invierno más crudo desde los años de la Segunda Guerra Mundial. Mientras esto sucede en Europa, al momento de grabar este video, posiblemente ya deben estar en Taiwán la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y como sabemos, China considera a Taiwán como parte de su territorio. O ha tomado Nancy Pelosi las medidas adecuadas para no agravar las relaciones ya tensas entre China y Estados Unidos, que podrían derivar en un enfrentamiento directo entre ambas potencias. China ha señalado que la visita de una funcionaria de alto nivel, como es el caso de la presidenta del Congreso, la tercera en línea de sucesión en Estados Unidos, viola el acuerdo firmado entre Estados Unidos y China, donde se reconoce una sola China y esta es la República Popular China. Las tensiones han ido en aumento en los últimos días. El ejército chino en respuesta ha intensificado los ejercicios militares, inclusive con fuego real. Lo mismo ha hecho Taiwán con simulacros masivos de ataque aéreo. Y Estados Unidos está movilizando múltiples equipos bélicos, incluidos portaaviones y grandes aeronaves, más cerca de Taiwán. ¿Es posible una guerra?
En los últimos años, Estados Unidos se ha retirado unilateralmente de los acuerdos de seguridad con sus principales adversarios, lo que ha puesto en marcha una escalada incontrolada de conflictos. Hoy está en guerra contra Rusia, utilizando al ejército de Ucrania, al que provee de armas y dispone sanciones contra Rusia. Ha invadido Irak, al que favoreció en la guerra que sostuvo con Irán, al que le ha impuesto sanciones, y existe permanente tensión en el Golfo Pérsico. No sorprendería que el viaje de Nancy Pelosi sea una provocación para ver cómo reacciona China, y si se inicia la guerra, culpar a Pekín de ser la responsable del conflicto, como en la actualidad culpan a Rusia luego de haber permitido 8 años de guerra civil en Ucrania de los nacionalistas nazis ucranianos contra la población eslava que vive en Donbass. Los expertos señalan que se trata de la táctica salami, es decir, socavar al adversario mediante amenazas o alianzas con otras fuerzas, avanzando gradualmente, rodaja a rodaja, para crear nuevas realidades sobre el terreno político. Es la deshonestidad política de las tácticas del salami las que forma parte, que comienza una guerra accidental. Si Pelosi sigue adelante con su visita, ya debería estar en Taiwán, y China, si cumple con sus amenazas, y Estados Unidos utiliza como pretexto para responder militarmente, estaríamos en estos momentos en una guerra en el Oriente. Estados Unidos cuenta además con aliados como Japón, que ha iniciado una carrera armamentista, Corea del Sur equipada por Estados Unidos, igual que Australia. Ante esta situación, y teniendo en cuenta la existencia de arsenales nucleares, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que la humanidad está a un error de cálculo de aniquilación nuclear. Agregó que las crecientes tensiones geopolíticas han puesto a la población mundial en su mayor riesgo de aniquilación nuclear desde el fin de la Guerra Fría. Hoy, ha dicho, la humanidad está a solo un malentendido, un error de cálculo de la aniquilación nuclear, advirtió. ¿América Latina sufrirá las consecuencias de la guerra? Aun cuando se mantenga al margen de la guerra, señala la Asociación Latinoamericana de Integración, más conocida como ALADI, América Latina o América del Sur especialmente sufrirá las consecuencias de esta guerra porque somos la región más desigual, con países en desarrollo significativo como México, Brasil y Argentina y Chile, y otros que se encuentran con altos índices de pobreza y muy bajo desarrollo. En estas condiciones, el alza de todos los bienes, de todos los productos, especialmente alimentos y combustible, van a encarecer y el hambre va a golpear a las familias con menores recursos. No morirá la gente en América Latina porque reciba un balazo, sino porque no tendrá qué comer. Pero hay que incrementar el comercio al interior de la región, recomienda ALADI. Contratos preferentes a las economías más débiles. Esto nos permitiría sobrellevar la crisis que va a generar esta guerra, que en la práctica ya es la tercera guerra mundial. Mientras el mundo vive la tensión de la guerra y amenaza de la hambruna, y está listo el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra la vicepresidenta y ministra del MIDIS, Dina Boluarte, por haber realizado gestiones del Club Apurímac siendo ministra. La inhabilitación de Boluarte abre camino para que ALADI Camones, presidente del Congreso, asuma la presidencia de la República y de inmediato convoque a elecciones que deben ser generales. Esta es mi opinión. Si estás de acuerdo, compártela y suscríbete.
Si discrepas, hazlo conocer. Sígueme en YouTube como Juan Camborda Ledesma o Un Mundo con Opinión. Estoy en Facebook, Instagram y en Crónicas de Polemarco.